Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. El lunes pasado hemos tratado la definición de profeta y mensajero y también la cantidad de profetas y mensajeros que Dios ha enviado y también el grado que hay entre los profetas y mensajeros, ¿ya? En primer lugar y en alto, en primer nivel está el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es el mejor de los profetas y mensajeros, ¿ya? Tiene esa preferencia que Dios ha hecho. También los mensajeros con una misión determinada, ¿ya? Como habíamos visto, los Ulul Azm, y luego los mensajeros y luego los profetas, ¿ya? En último lugar. Y ahora vamos a ver cuáles son las misiones de los profetas y mensajeros, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ellos. Cabe señalar que el tema de que Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios, es profeta y mensajero, no es hijo de Dios, eso lo hemos tratado el año pasado en el curso del año pasado. Quien desea conocer más sobre ese tema puede revisar las clases que ya están en la página del año pasado sobre los profetas y mensajeros, sobre el caso de Jesús, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que es un profeta, es un mensajero, tanto como dice el Corán, como dice algunos textos de la Biblia, y está claro. La primera misión de los profetas y mensajeros es la transmisión, transmitir el mensaje. Primero, transmitir el mensaje, ¿ya? Es informar a la gente, es comunicar a la gente, es avisar a la gente sobre el mensaje que porta el profeta o el mensajero, que Dios le había mandado, que Dios le había revelado. Como por ejemplo el caso del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, él transmitió el Corán. Y nosotros, parte de la creencia de los profetas y mensajeros, creemos que todos fueron, como habíamos dicho, creemos que Dios ha enviado, creemos firmemente que Dios ha enviado profetas y mensajeros a la gente durante todo el tiempo para transmitir su palabra. Y creemos que todos transmitieron la palabra de Dios completamente. Y sí cumplieron con sus misiones. Entonces la primera misión es informar, avisar, comunicar y transmitir el mensaje. Avisar a la gente sobre el mensaje que tiene el profeta o el mensajero, ¿ya? Tal como Dios dice en el Corán. Y también esa transmisión o esta comunicación es una comunicación clara, es una transmisión clara. No es que transmiten un mensaje pero no está claro, no, sino hacen una transmisión clara, una comunicación evidente, tal como Dios dice en el Corán, en el capítulo 24, a la ayah 54, mi mensajero solo tiene la obligación de transmitir el mensaje con claridad, Entonces la transmisión, no es que está, que se puede interpretar de varias maneras o que, por ejemplo, se puede entender de varias formas. No, está completamente clara, ¿ya? Tal como Dios dice en varias ayahs en el Corán, que el mensaje fundamental de los profetas y mensajeros era que avisen a la gente, adoren solo a Dios y dejen de adorar a todo aquello que es fuera de Dios. Eso está claramente, ¿no? Eso está
es un mensaje claro, ¿ya? Y también Dios dice en el Corán: oh mensajero, comunica completamente lo que te ha sido revelado por tu Señor. Si no lo haces, no habrás hecho llegar su mensaje. Dios te protegerá de la gente que intenta impedir que cumplas con tu misión. Dios no guía a un pueblo que niega la verdad. Corán, capítulo 5, alea 67. Alea 67. Después de transmitir el mensaje, comunicar a la gente, viene la segunda misión, que es invitar a la gente, ¿no? Que acepten el mensaje, ¿no? Como ya el mensaje está claro y también es respaldado con también milagros, con signos, con señales, luego viene la etapa de la invitación, de invitar a la gente a aceptar este mensaje. Y eso lo que, por ejemplo, también nosotros tenemos que hacer cuando enseñamos a alguien lo que es el Islam. Y bueno, claramente también le preguntamos: ¿te gusta ser parte del Islam, de la comunidad musulmana? ¿Te gusta ser musulmán? ¿Te gusta, practicar esta fe? O sea, eso es como un empuje a esta persona. O sea, porque algunas personas, están dudosas y, bueno, nosotros, o sea, hay que ayudarlas, hay que apoyarlas, ¿no? Empujarlas, digamos. La tercera misión es albriciar y advertir. Dar las buenas nuevas y también advertir. Tal como Dios dice en el Corán: no te envía Muhammad, sino como anunciador de buenas nuevas y amonestador para todos los seres humanos, pero la mayoría de la gente lo ignora. Corán, capítulo 34, alea 28. Entonces, después, supongamos que la gente, después de transmitir el mensaje claramente, invitar a la gente, supongamos que rechaza, ¿ya? O todavía, bueno, ni rechazan ni aceptan, también el profeta, y eso es lo que había mencionado antes, o sea, es apoyar, ¿ya? Es animar a la gente. ¿Cómo? Con las buenas nuevas, que Dios promete el paraíso para la gente que cree en el mensaje y que lo practica, como Dios dice. Y también aquí Dios concede una buena vida al creyente antes del paraíso en la otra vida. Y aquel que rechaza el mensaje, que ya está claro y que está con milagros y con señales y signos de que sí es un mensaje verdadero, pues Dios le tiene reservado el infierno, le tiene reservado el castigo. ¿Ya? Entonces, como Dios dice, no te envía Muhammad sino como anunciador de buenas nuevas y a la vez amonestador para todos los seres humanos. Luego es también enseñar a la gente que el único que merece ser adorado es Allah. Y todo lo demás, todo lo que es fuera de Allah, no merece la adoración. Tal como Dios dice en el Corán, o sea, hemos enviado a cada comunidad un mensajero. ¿Con qué mensaje? Adoren solo a Dios y apártense de todo aquello que es fuera de Dios. Apártense de todo aquello que es fuera de Dios. Entonces, también enseñar a la gente cómo es la práctica de la adoración. Porque sí, el mensaje debe ser practicado en persona, ¿ya? En persona. Y los seres humanos solo pueden aprender de un ser igual que ellos, de un ser humano, que es en este caso el profeta y el mensajero. 5 es, como Dios dice en el Corán: a los mensajeros los envié como anunciadores de albricias y como amonestadores, para que la humanidad
no tuviera argumento alguno ante Dios por haber rechazado el mensaje. Dios es poderoso, sabio. Es también entre las misiones de los profetas y mensajeros es hacer que la gente, enseñar a la gente el mensaje, transmitirles el mensaje para que no tengan argumento alguno ante Dios el día del juicio final por haber rechazado el mensaje. Por haber rechazado el mensaje. Dios, no pueden decir, Dios, no nos enviaste ningún profeta, ningún mensajero, no nos llegó ninguna palabra. No, sino Dios también les envió a los profetas y mensajeros y también para enseñarles lo que es la religión, lo que es el Islam, para no decir el día del juicio que a mí o que a nosotros no nos llegó un profeta o un mensajero, no nos llegó ningún mensaje. ¿Ya? Es para no tener argumento alguno. ¿Ya? Muy bien, entonces estas son las misiones que los profetas y mensajeros cumplen y que sí han cumplido todos, ¿ya? Y que el mensaje quedó claro. Y ahora vamos a hablar especialmente del último profeta y mensajero, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Lo que implica creer en el profeta Muhammad es creer en él como último profeta y mensajero. Como último profeta y mensajero. Es el único profeta y mensajero que es el último. Que es el último. Entonces aquí hay algo diferente en comparación con los profetas y mensajeros anteriores. Por ejemplo, creer en Jesús. Sí, creer en Jesús como profeta y mensajero, que la paz sea con él. Pero no creer en él como último profeta o mensajero. Porque hay otro profeta o mensajero después de él, que es en este caso el profeta Muhammad, que la paz sea con él. O el caso de Moisés, que la paz sea con él. O Abraham, etcétera, que la paz sea con él. No, el caso del profeta Muhammad es un caso especial. Vino para sustituir, como habíamos visto el año pasado, vino para sustituir, abrogar a los profetas y mensajeros anteriores. ¿Ya? Tanto a ellos como sus enseñanzas. Entonces, creer en el profeta Muhammad como último profeta y mensajero. Como último profeta y mensajero. Y que no va a haber, creer también que no va a haber un profeta o mensajero después de él. Tal como el Corán lo dice. Tal como el Corán dice que es el sello de los profetas, es el sello de los profetas. Es el sello, con el profeta Muhammad se sella la profecía. Se sella la profecía. ¿Ya? También hay algo muy importante que hemos mencionado durante al tratar el primer pilar del Islam, que es la Shahada, la declaración del testimonio de fe. En la segunda parte, que es declarar o dar el testimonio que no hay nada ni nadie dar el testimonio que Muhammad es el mensajero de Allah. Esto implica implica creer en todo lo que dijo el profeta Muhammad, implica creer que fue el último profeta y mensajero, ¿ya? Para tanto los genios y los seres humanos, para todos los seres humanos. También otra diferencia es que el profeta Muhammad fue enviado no solo para una comunidad, sino para todos los seres humanos. También eso hace diferente al profeta Muhammad de los demás profetas y mensajeros, que los anteriores profetas y mensajeros, cada uno solo fue enviado para su comunidad, para un pueblo determinado. Pero el caso del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, fue enviado para todos los seres humanos, para todas las comunidades, para todos los pueblos, sin ninguna diferencia. Entonces, la declaración, en la Shahada, por ejemplo, la declaración que el profeta Muhammad es el mensajero de Dios, ¿ya? Esto implica
creer en todo lo que él dijo. No es suficiente creer en Dios, o sea, decir Ashhadu an la ilaha illallah y punto. No, falta la segunda parte, que es Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. ¿Cómo vas a creer en el Corán si no crees en el último profeta y mensajero Muhammad? ¿Cómo vas a saber cómo practicar el Islam, cómo adorar a Dios si no crees en el profeta Muhammad como profeta y mensajero, que a él fue revelado el Corán y que él nos enseñó cómo practicar el Islam? ¿Han visto? Entonces, esto está vinculado con la práctica de la religión. La creencia en el profeta Muhammad como último profeta y mensajero, como mensajero de Dios, o sea, está relacionada con la práctica del Islam. Conocer a Dios, o sea, creer que el Corán es palabra de Dios y también fue revelado al profeta Muhammad, que la paz sea con él. Entonces, no es suficiente decir que, por ejemplo, solo declarar que Dios es el único que merece ser adorado y punto. No, sino también, como Dios dice, que hay que creer, como también habíamos visto, creer en todos sus profetas y mensajeros. Eso está vinculado con la creencia en Dios. Eso está vinculado con la creencia en Dios. Entonces, o sea, si alguien dice, ok, ya, entonces voy a declarar que, voy a atestiguar que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Allah y que Muhammad es un mensajero, es un profeta. Pero no voy a creer en lo que dice el profeta Muhammad. Esto también no vale. ¿Cómo lo vas? O sea, ¿cómo vas a practicar el Islam si no crees en lo que el profeta Muhammad dijo? O sea, con eso sí entras al Islam, pero vas a salir. Pronto vas a salir. ¿Ya? Porque uno tiene que ver con el otro. Uno tiene que ver con el otro, como habíamos visto el año pasado. Entonces, sí, como pusieron varios sabios que pusieron condiciones para que el testimonio de fe sea válido. Habíamos visto, por ejemplo, condiciones de que, declarar que Dios es el único que merece ser adorado. Es primero tener el conocimiento sobre Dios, no saber quién es Dios, cómo es, etc. La sinceridad, que es el contrario de la mentira. También el dedicar todo acto de adoración únicamente a Dios, ¿ya? El amor, etc. Y también habíamos visto las condiciones de que el profeta Muhammad es el mensajero de Dios. Primero, lo que implica creer en el profeta Muhammad como mensajero es creer que fue el último profeta y mensajero para los genios y los seres humanos. También es creer en todo lo que él ha dicho. Creer en todo lo que él ha dicho. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién nos ha enseñado la oración? Las 5 oraciones que Dios nos ordena en el Corán. En el Corán no encontramos cómo hacer la oración, pero sí en la Sunna, que son los hadices del profeta Muhammad, ¿ya? Encontramos sí los hadices auténticos, encontramos sí cómo hacer la oración, ¿ya? Y varios actos que están vinculados con los dichos del profeta Muhammad auténticos, que están registrados en Sahih Bukhari, Sahih Muslim y otros libros auténticos. También lo que implica creer en el profeta Muhammad es obedecerlo. O sea, Dios dice en el Corán: lo que les ha transmitido el mensajero, tómenlo, y cuanto les haya prohibido, déjenlo. Tengan temor de Dios, porque Dios es severo en el castigo. Capítulo 59, aleya 7. ¿Ya? O sea, el profeta Muhammad también es un legislador, ¿ya? Que ordena y prohíbe. Todo eso es en base a la revelación que Dios le había dado, ¿ya? Le había descendido. Abandonar todo lo que Él ha prohibido.
¿ya? También que todos los, o sea, todo acto de adoración tiene que ser acorde a lo que él ha enseñado, a lo que él ha enseñado. Es decir, esto lo que se llama, o sea, el contrario de esto es la innovación. Innovar algo en la religión o hacer algo que el profeta Muhammad no enseñó o no existe en la religión. Lo que se llama innovación, que es un pecado, que es un acto prohibido en el Islam. Es una innovación. También conocer al profeta Muhammad, ¿no? Por eso los sabios han dedicado un conocimiento o una ciencia que es de asira, la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Y que han estudiado esto para dar a conocer al profeta Muhammad, para dar a conocer al profeta Muhammad y que para que los musulmanes lo conozcan. Entonces todo aquel que, un profeta, o bueno, toda persona que dice, después del profeta Muhammad, que dice es un profeta o es un mensajero, es un mentiroso. Es un mentiroso, como Dios dice en el Corán. Y creer que el profeta Muhammad recibió el Corán como palabra de Dios. Entonces esto lo que tiene que ver con la creencia en el profeta Muhammad, y con eso estaríamos terminando con esta parte de la creencia en los profetas y mensajeros, y inshallah la próxima clase trataremos la creencia en el día del juicio final, en la hora, también en el día de la resurrección. Hablaremos la hermana Ara nos dice, podría dar un ejemplo de innovación en la religión. Ok. Es por ejemplo que el profeta Muhammad puso como ejemplo que vinieron unas personas, que eran unos hombres musulmanes, y que preguntaron por lo que hace el profeta Muhammad normalmente, ¿ya? Les respondieron que ayuna el día y come la noche. También se casa, etc. Pero entonces uno de ellos dijo, yo puedo ayunar y no comer en la noche. Entonces eso es una innovación. Hay que ayunar el día y comer en la noche. Ayunar por ejemplo, desde el Fajr hasta el Maghrib, ¿ya? Si tú dices, no, voy a ayunar hasta el Isha, hasta las 8 de la noche, porque sí, eso dice el Islam. Eso primero no lo dice el Islam, y eso sí es una innovación, que no está en el Islam, que no existe. Otro ejemplo, el primer rezo del día es el Fajr, consta de 2 rak'as. Tú dices, no, consta de 3 rak'as, voy a hacer 3 rak'as. No. O sea, el profeta Muhammad enseñó que son 2 rak'as. Y todos los musulmanes saben que el primer rezo del día consta de 2 rak'as. Si tú haces 3 o haces solo una con esa intención, eso es una innovación. Y este acto, ese rezo es inaceptable. Todo acto de adoración debe cumplir con 2 condiciones indispensables. Primero, debe ser dedicado únicamente a Dios. O sea, rezas, ayunas, das caridad, lo haces únicamente para complacer a Dios. Si lo haces para complacer a una persona o algo por el estilo, eso no es aceptable ante Dios. Entonces, esa es la primera condición. La segunda es que ese acto de adoración debe ser acorde a las enseñanzas del profeta Muhammad, como había puesto como ejemplo del Fajr y también del ayuno, ¿ya? Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga entender la religión, que también nos ayude para practicarla. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.